contribuir a la recuperación del tejido social a través del fortalecimiento de la formación feminista, ¿no? Por medio, pues, también de estos espacios que nos llevan a reflexionar sobre el papel de nosotras las mujeres en la sociedad colombiana y en la transformación de los roles que le han sido asignados a lo largo de la vida a nosotras las mujeres, ¿no? Esos roles históricos que a veces son no solo difícil de identificarnos entre nosotras las mujeres, sino también con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, bajo este objetivo y esta introducción, pues nosotros como propuesta traemos, pues porque este es un espacio también participativo, ¿no? Pues vamos a hacer una reflexión en estas primeras sesiones acerca de textos escritos por mujeres. En el caso tenemos aquí el Patriarcado del Salario, que compila pues una serie de artículos y reflexiones por medio de la autora Silvia Federici. Entonces, estos textos escritos por las mujeres acerca del feminismo, pero pues pensándonos desde una perspectiva de clase interseccional. Entonces, la idea pues es abordar estos libros completos. En este caso, pues tenemos el libro de la compañera, pues que lo tenemos de fácil acceso a internet, pues por medio de la editorial, ¿no? Que también es una forma alternativa de comunicarnos por medio de estos textos, los cuales leeremos semana a semana. Entonces, ¿sí? Bueno, la idea es abordar un capítulo cada 8 días. Pues en este caso vamos a abordar el capítulo 1 y la introducción que hace Silvia al libro. Entonces será dinamizado, en este caso lo vamos a dinamizar nosotras, ¿sí? Para esta primera sesión. Pero la idea es que cada sesión sea dinamizado por una persona que pues obviamente de manera voluntaria y pues va a estar a cargo del análisis, de la reflexión, pues haciendo la metodología de cómo desarrollar cada uno de estos encuentros que vamos a tener. Entonces la participación pues estar a cargo de esa persona, pues obviamente todos los demás, los que no estemos encargados de la metodología, pues debemos haber leído previamente el capítulo, haber traído nuestras reflexiones, nuestras preguntas problematizadoras, también tal vez algo sobre lo que no entendamos o lo que queramos compartir también desde nuestros espacios, ¿no? Todo eso pues es la idea. Y pues como se pueden dar cuenta, comenzamos un jueves, la idea es que sean cada 8 días, todos los jueves, alrededor de 1 hora y media de encontrarnos, pues la plataforma por el momento va a ser Meet, entonces pues acá nos estamos encontrando. Listo. No sé si alguna o alguno tenga preguntas o algo acerca del espacio en este primer momento. Bueno, ya como para adentrarnos un poco más pues en la lectura y en el trabajo, bueno, presentar a nuestra autora. Por ahí pues nos van recomendando las personas que vayan llegando, si quieren presentarse por el chat. Por favor, Stephanie, apaga tu micrófono, gracias. Ah, no, ya lo apagó. Y bueno, pues también que nos vayamos presentando, ¿no? Bueno, Silvia Federici nace en 1942, escritora, profesora, activista estadounidense. Ha trabajado dentro de la tradición marxista a través del feminismo. La conocemos por libros como Calibán y la Bruja y otros escritos sobre el trabajo doméstico, la reproducción y las luchas feministas. Pertenece a un grupo de pensadores que rechazan firmemente la idea de que el patriarcado, el trabajo doméstico y la desigualdad de las mujeres se sitúan fuera del capitalismo, que es lo que pues la autora nos ha intentado aterrizar en la introducción y el primer capítulo. Plantea además que el trabajo doméstico de las mujeres es un conjunto complejo de actividades que contribuyen a la reproducción de la fuerza del trabajo para el capitalismo y de las cuales el capital se beneficia porque pues es un trabajo que no es remunerado.
Dentro también del desarrollo del texto, podemos identificar, pues la autora identifica mecanismos mediante los cuales se impulsa la condición de las mujeres, donde en un periodo específico, que ha sido la acumulación primitiva, mediante el uso de la violencia y la exclusión social, y no como una continuación natural. Esto realmente es importante porque nos para desde el marxismo crítico, y hace un planteamiento bastante interesante. En estos momentos la intención es que pues Sofi nos va a estar moderando esta discusión un poco después de esta breve introducción y presentación de la autora. Entonces, pues la intención es que después de la introducción de Sofi tengamos, no creemos que vamos a ponerle como un margen a las intervenciones de 2 minutos, no sé, pero sí hacemos un llamado que seamos moderadas con nuestras intervenciones, precisamente como para no extender el espacio y que pues todas podamos participar de esto, ¿listo? Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Sofi y pues muchísimas gracias nuevamente a todas por estar participando de este espacio. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces les cuento un poco la dinámica del espacio. Mi nombre es Sofía López. Hemos estado trabajando alrededor de los temas del feminismo desde hace algún tiempo con algunas compañeras del IAPES. Y pues digamos que vemos como algo muy necesario el replantearnos el rol de las mujeres en estos tiempos en el que digamos que teóricamente tenemos un confinamiento, un aislamiento social. Es muy importante que tengamos en cuenta pues que digamos que en esta dinámica nosotras lo que queremos es como contribuir a lo que tiene que ver con replantearse lo que sea, digamos, de alguna forma normalizado como que debe ser el rol de las mujeres en la familia, el rol de las mujeres en la sociedad. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta que nosotras pues no pretendemos ser la máxima autoridad del feminismo, ni pretendemos ser, digamos, las chicas que más saben del tema, pero sí queremos plantear los espacios en los que podamos replantearnos estos roles. Entonces, pues queremos como empezar contándoles cómo se va a desarrollar la sesión. Entonces, la sesión parte de un contexto del libro, un contexto del primer capítulo, que pues como ustedes pudieron haber visto, digamos que parte de unas reflexiones respecto al trabajo doméstico que realizamos o solemos realizar las mujeres y cómo es de importante asimismo, digamos que romper esa falsa relación entre el trabajo doméstico, el amor y el cuidado de la familia. Entonces, para ello, hemos destinado entonces unas 3 partes de la sesión. La primera parte es, digamos que hacer unas reflexiones de lo que está pasando en nuestras casas en estos momentos. Entonces, pues le voy a pedir el favor a Paola que nos cuente la pregunta y a partir de esa pregunta daremos 5 minutos para que quienes queramos hacerla por escrito podamos responderla y damos paso como a la dinámica de las intervenciones para poder, digamos que relacionar el contexto de la obra con lo que nos está pasando en la actualidad.
Entonces, pues la idea es que nos despojemos de tecnicismos, nos despojemos de un lenguaje pues que de pronto no es asequible para todos y para todas, y que en cambio trabajemos desde nuestros sentires, desde nuestra práctica, desde nuestros contextos, para intentar abordar este texto y abordarlo a la praxis que nos está implicando en estos momentos. Entonces le voy a dar la palabra a Paola para que nos plantee la pregunta, recordando pues que este primer capítulo de Silvia Federici es contraatacando desde la cocina. Digamos que en la introducción ya nos hablaban un poco acerca de la historia del marxismo y el feminismo, y cómo, digamos que se hace importante o se hace fehaciente incorporar unos análisis que no existen, digamos, no existían en el marxismo antes de estos planteamientos interseccionales, es decir, estos planteamientos que nos llevan a pensar en que no somos una clase homogénea y que existen, digamos, diversas opresiones que hacen que las luchas, ¿cierto?, sean importantes abordarlas con el cuidado y con, digamos, con toda la importancia que esto requiere. Entonces, para contextualizar, entonces vamos a plantear la pregunta y luego vamos a pasar a desglosar el texto por los apartes de cada del capítulo, y la idea es que pues podamos participar y que podamos, digamos que replantearnos mucho de ese rol que hay de las mujeres y, digamos, más allá de eso, la institución de la familia como tal. Entonces, Paola, tienes la palabra. Vale, Sofi, gracias. Bueno, también haciendo como, respetando el llamado que hace Sofi, esta pregunta es muy sencilla, porque además el texto nos hace precisamente como a la luz del texto nos deja ver cuál ha sido como nuestro rol, no solo en la casa, pero que hoy en este contexto de un poco de confinamiento, pues no sé ustedes, a mí me ha pasado como que se ha agudizado esa división de los roles al interior de un contexto como es el de la cuarentena y del aislamiento. Entonces, nosotras quisiéramos saber un poco ustedes cómo han vivido ese vivir del ser mujer también, pero además de estar en un hogar, en una casa, cómo lo han vivido, cómo lo están sintiendo un poco también desde la perspectiva que nos plantea Federici. Si quieren, van pidiendo la palabra por el chat, si les parece bien. Bueno, yo sí quisiera como, mientras tanto, un poco comentarles que eh, el tema de como conceptos que la autora trae, como el doble empleo, que yo creo que es una de las cosas que se ha agudizado un poco en mi situación. Yo pues soy estudiante, soy una persona joven, tengo 24 años, pero además tengo un hijo y pues también soy trabajadora, ¿sí? Yo pensaba que este tema del confinamiento iba a ser un poco más sencillo porque es la idea que se nos mete desde el trabajo en casa, pero realmente ha sido muy complejo vivir en estas condiciones donde pues no solamente tienes que responder a un horario que te dan desde el trabajo en casa, que es lo como las personas algunas hemos ha asumido pues, nuestra forma de trabajo, sino que además también asumes un montón de responsabilidades que pues básicamente en un trabajo aislado fuera de tu casa no realizas, ¿sí? Entonces a la par de estar trabajando, pues uno también tiene que asumir el tema de hacer la comida, pues yo pues vivo sola no, con mi hijo y pues no hemos tenido que pasar por eso. Y como de cocinarle a otra persona, pero realmente es una condición como bien complicada. Entonces no sé las personas que quieran comentar cómo han vivido el tema. Bueno, por ahí está Alejandra. Sí, vamos dándole la palabra a Alejandra mientras las otras nos animamos. Hola, ¿me escuchan? Hola.
Qué pena, se me desconectó esto. Bueno, no, básicamente quería como retomar el tema que mencionabas y que se menciona también en el texto sobre la doble explotación que sufren las mujeres, digamos, frente a la, o en este caso específico, pues a la familia, que es, digamos, a lo que están sometidas muchas mujeres ahorita con este confinamiento obligatorio. Pero el punto que quería tocar es que, pues, en algunos debates que ya se han dado, digamos, a nivel académico en otros espacios, es reconocer que existe incluso una triple explotación, haciendo incluso una separación de esas labores que las mujeres asumen dentro de los hogares. Una triple explotación en el sentido de que, digamos, deben asumir tareas domésticas de limpieza, pues lo que ya mencionabas de cocinar, de tener que hacer esto, pero además asumir unas labores de cuidado con sus hijos. En ese momento, digamos que también está, pues como que está haciendo parte el tema más de la escuela, porque hay algunos niños y niñas que están teniendo pues como clases virtuales y eso, entonces digamos que en ese sentido como que las mujeres además tienen otra tarea que es acompañar a sus hijos en este proceso pedagógico y que obviamente sabemos que esto no es ajeno en ninguna época porque este acompañamiento es constante, pero también, digamos, hay mujeres que tienen que, en ese momento están cumpliendo con sus trabajos desde la casa. Están entonces, eh, digamos, en ese, pues en eso, en esto que mencionaba, esa triple explotación. Entonces estamos hablando de, claro, esas labores domésticas, ese cuidado de niños y niñas, además de sus compañeros, y sumado a eso, digamos que su trabajo. Entonces, digamos que esto, pues este tema de la cuarentena también nos ha mostrado que se ha intensificado muchísimo eh, las labores que las mujeres tienen que cumplir en sus casas, más porque es estar 24 horas todos los días en función de esto. Entonces quería pues como aportar eso un poquito, pues como hablar, como que es necesario incluso hacer esa separación de esa triple explotación que también existe hacia las mujeres. Listo, vale, muchas gracias, Aleja. No sé si alguna otra chica, chico quiera dar su opinión sobre el tema a la luz del texto. Bueno, yo quiero como también plantear algunas reflexiones, pero pues que nacen también como de la práctica, de lo que me ha pasado en estos días, en estas fechas, ligándolo un poco con el texto. Entonces, pues bueno, yo también soy joven, soy mamá joven, tengo una hija que tiene 5 años, vivo con mi pareja y vivo con una amiga. Digamos que nosotras tenemos unos acuerdos de la casa, unos acuerdos que son de mucho antes de lo que pasara con esta coyuntura, y es que hay unos horarios para desarrollar las tareas de la casa, las tareas domésticas. Entonces, por ejemplo, quien tiene que hacerse cargo del orden de la casa, no se hace cargo de la cocina, lo que incluye pues, hacer los alimentos, eh, realizar lo del lavado de la loza, bueno, lo de las gatas, etcétera, etcétera. Y pues nuestra compañera, que digamos que antes de la coyuntura no se había relacionado mucho con nosotros dentro de la casa, ella pues voluntariamente digamos que nos ayuda con el lavado de la loza, etcétera, etcétera. No obstante, que ya teníamos eso nosotros definido antes de la coyuntura, yo sí veo y digamos que puedo decirlo con toda claridad y sí veo que digamos que no nos habíamos
puesto como en el papel de lo que se siente estar, digamos, 100% dedicado a las tareas domésticas y a su vez compartir el espacio de trabajo con el espacio de cuidado de nuestra hija. Eso ha resultado en algunas ocasiones problemático porque o estamos cocinando, o estamos haciendo oficio, o estamos trabajando y entonces ahí la pregunta es un poco quién se carga de la niña y cómo hacemos para que la niña no se sienta como excluida, no se sienta abandonada, no se sienta que no le estamos prestando el interés necesario y debo decirlo que eso ha sido bastante problemático. Hemos intentado, nosotros hemos estado acá en la casa desde hace un mes y porque yo soy profesora y mi esposo pues trabaja, digamos, en cosas digitales y pues nuestra hija está estudiando. Pero digamos que en esas 4 semanas podríamos decir que hemos intentado diferentes alternativas y digamos que hay semanas en que lo logramos más, semanas en que lo logramos menos, pero digamos que eso también lo hace reflexionar sobre cómo hacían mi madre, cómo hacía mi abuela para garantizar ese cuidado de no una hija como sucede en nuestro caso, sino en el caso de mi madre de 4 hijos y en el caso de mi abuela de 8 hijos. Entonces, digamos que en la práctica, creo que el texto nos pone en tensión mucho porque solemos como romantizar un poco esa visión de la familia nuclear y ya cuando vemos que incluso en las familias que se dicen revolucionarias suceden esas contradicciones, es como importante, es un punto para decir, ya basta, pero ¿cómo hacemos para equilibrar todas esas cosas? Entonces ahí dejo como para la discusión, no sé si alguien más quiera como manifestar qué ha pasado en su contexto, no sé, también sería interesante conocer la postura o la visión de alguien que viva solo. Bueno, mientras también nos vamos animando a participar, sí, efectivamente este punto es bien complicado porque precisamente la autora lo plantea precisamente a la romantización del cuidado, sí, pero que además que todo esto se tiene que ver bajo las luces del amor profundo y de, ay, sí, esto es tan hermoso cuando realmente en condiciones como estas termina siendo una frustración para muchas madres, ¿sí? O por lo menos yo lo he sentido así, ¿no? Y es como, carajo, tengo que hacer un montón de cosas, de la comida, del aseo, de una cosa, del trabajo, del montón también de responsabilidades frente a la educación que pues eh, se está un poco innovando, bueno, innovando no, sino como intentando llevar cómo educamos a nuestros niños, pero que además termina siendo una frustración para muchas de las personas que estamos con los niños, porque terminamos diciendo como no sé cómo hacerlo, pero además mi hijo, mi hija también se está aburriendo, o sea, es bien interesante este punto que a la luz de la lectura también, como, carajo, esta familia nuclear no puede obligarnos a aterrizar este trabajo solamente desde la mirada del amor y el cuidado, que muchas, que es como la excusa que tenemos eh, de, ay, la familia de antes era más unida y no sé qué, pero pues la verdad es que, como lo dice la autora, nosotros, pues nuestras abuelas muchas veces, hasta nuestras madres, terminaban ocultando todo este dolor y toda esta frustración que sentían. Y pues realmente teníamos familias unidas, pero mujeres miserables al interior de los hogares. No sé si alguien
también haciendo ese llamado, cómo han vivido el aislamiento las personas que viven solas, o de pronto, no sé, personas ahí que quieran comentarnos. Hola, ¿cómo van? Bueno, yo he hecho estos días también una reflexión en relación a cómo, digamos que este aislamiento que para muchos es nuevo porque tenemos una actividad cotidiana, si estamos en lo urbano de salir a trabajar, salir a estudiar, no sé, encontrarnos en espacios de compartir junto a otros, junto a otras, pero he hecho la reflexión de que este aislamiento, el estar en casa, no es un ejercicio nuevo para muchas mujeres, para nuestras madres, abuelas, que en el día a día, muchas de ellas están en la casa. También en un ejercicio de aislamiento, ¿cierto? Puede que su cotidiano sea salir a la tienda y regresar nuevamente a casa. Entonces creo que a veces bueno, nuevamente acudiendo a esta palabra de la romantización del aislamiento, creo que se ha dado y a la final creo que también es como la cotidianidad de muchas de las mujeres colombianas, que sí, bueno, si no les toca dobletearse en el trabajo a salir en el afuera, como lo decía Federici, pues les toca quedarse en casa y esa es su cotidianidad. Entonces creo que esa es una de las reflexiones, como que también este aislamiento nos puede hacer el llamado como a visibilizarlo. Hay muchas mujeres que están en lo cotidiano viviendo esto, el día a día encerradas en sus casas y dejando que la vida pase, como dice Amparo Ochoa, pues que la vida se les vaya por el lavadero, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser una reflexión en el espacio. Bueno, entonces en esa dinámica de contarnos o de reflexionar respecto a cómo nos hemos sentido en el aislamiento, nos gustaría pues seguir escuchando y escuchando también como lo mencionaba. Digamos que aquí hemos ofrecido una mirada en la cual hemos sido, digamos, madres quienes somos las que hemos asumido como esa triple labor que mencionaba la compañera. Nos gustaría escuchar a más personas y pues vuelvo y digo, incluso nos gustaría saber qué han sentido o cómo se sienten las personas que viven solas. Entonces aquí. Hola, no sé si me escuchan. Aló. Bueno, pues mi nombre es Paula, yo soy estudiante, yo vivo sola, pues vivo en Bogotá, entonces pues para mí algo que me iluminó mucho el texto de Federici también como con mi posición ahorita, fue que digamos yo generalmente le daba mucho valor a las labores que hacía fuera de mi casa, entonces como, no sé, pues estudiar, cuando tenía que hacer algún trabajo, trabajar, pero a las labores domésticas no las acostumbraba a hacer mucho porque mi vida era fuera de la casa y tampoco les daba mucho valor, como era algo que simplemente sucedía rápido, pero como que no entendía todo lo que iba detrás de todo, detrás de la labor, como el de cocinar, de cortar las papas, de hacer el arroz, como que era como un trabajo que yo simplemente lo veía como algo que continuaba ya. Y ahorita he estado como haciendo todas mis labores de la casa y de cuidado yo misma, como que me doy cuenta como el valor que tiene eso, no solo como para la sociedad, sino también como para mí, y pues en este caso para mí porque vivo sola, pero pues para las familias, para como la importancia de ese valor, y pues eso lo tomo con Federici porque ella habla mucho como en la parte primera del texto, ella habla mucho como el trabajo doméstico fue ignorado dentro de las esferas de valor y se le dio simplemente como un aumento, pues como una prevalencia pues al trabajo en la empresa. Entonces me parece muy interesante ver esos juegos sobre el valor. Y ya. Bueno, yo también quería como compartir mi experiencia.
pues yo también vivo actualmente sola, soy profesora de una universidad, entonces pues evidentemente nos ha tocado también pues un trabajo doblemente, precisamente por las formas, como se ha estado manejando, pero entonces también me he puesto a pensar que ha sido muy necesario, por ejemplo, en estos momentos, esas redes de apoyo. Creo que más allá de ocuparme en muchas actividades como nos lo sugieren actualmente en las redes sociales, en artículos, pues tú puedes hacer esto, ejercicio, leerte no sé cuántos libros, crear algo, más allá de todos esos ejercicios que casi que es algo como impuesto indirectamente y a veces uno termina haciéndolos inconsciente porque yo he llegado a hacerlo, me he dado cuenta que es muy importante mantener la comunicación con las personas, no solo con tu familia, con tus compas, como con las personas cercanas. Y también creo que ha sido un espacio de acercarse con aquellas personas que también están solas o que por algún otro motivo pues no nos habíamos podido comunicar. Pues a pesar de que este aislamiento ha vislumbrado, ¿no? Como la crisis actual del modelo económico y social y cómo nos interpela, digamos, diariamente en todo lo que estamos haciendo, como en eso de que a veces uno termina almorzando como a las 6 de la tarde porque pues todo el día estás trabajando y pues en qué momento pues te vas a la cocina a hacerlo, también en tu cuidado, ¿no? Tu cuidado, ducharte, pues también a veces como que, mejor dicho, vas perdiendo como esa noción de esa cotidianidad, del horario, porque pues sí, no lo habíamos vivido, ¿no? Porque comparto como con la compañera de que yo también me la pasaba bastante tiempo por fuera de la casa. Entonces, esas labores domésticas se han implantado como en ese quehacer diario de tal vez a veces no ponerle tanta atención, tal vez subvalorarlas, como dejarlas relegadas y como decía Silvia, ¿no? En esa introducción, la manera de introducción que hace en el libro, es algo que se ha impuesto casi que ha naturalizado como rol de las mujeres, ¿no? El trabajo doméstico y no solo de preparación de alimentos, sino como lo mencionaban también las otras compañeras, del cuidado, ¿no? Del cuidado de tu compañero, de tu familia, de tus hijos. Entonces, pues digamos que es un reto también, ¿no? Nosotros las que vivimos solas, es un reto de no dejarnos impactar por toda esa información y porque precisamente a veces se desdibuja un poco la realidad, ¿no? Porque claro, pues estamos evidentemente en un aislamiento. ¿Alguien más quisiera compartirnos cómo se ha sentido, qué ha reflexionado con respecto al aislamiento? Bueno, entonces, Sandra Liliana, tienes la palabra. Bueno, yo vivo con mi mami, con mi hija y el novio de mi hija. Y pues la experiencia ha sido muy diferente a la de todos. Yo ya pasé por la etapa de criar a mis hijos, que cuando me tocaba trabajar, estudiar y el cuidado de mis hijos, claro que la verdad tuvieron que estar mucho tiempo en el jardín y en las noches era que me tocaba llegar a ayudarles a hacer las tareas porque pues soy madre soltera, pero pues también, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi mami en ese cuidado. Pero analizando lo que dicen las compañeras, de verdad que yo sí me he puesto a pensar cómo hacían. Mi abuelita por lo menos tuvo 5 mujeres y le tocó, se quedó muy joven viuda y le tocó con esas 5 mujeres. La mamá de mi papá también fueron 12 hijos y también, imagínense esa carga. Pero entonces la ventaja que ellas, o yo no sé si es ventaja o la diferencia que había en esa época es que ellas eran criadas para asumir ese papel. Mientras que pues en esta época, bueno, yo no soy tan joven, yo tengo ya 50 años, pero sí siempre
he sido una mujer bastante independiente, bastante contestataria, se puede decir que así me catalogan. Entonces he sido muy rebelde. Entonces, y en estos momentos, pues, mi mami se encarga de la cocina, eh, porque a ella le encanta cocinar. He aprovechado este tiempo porque yo me la paso en la calle haciendo cositas, a pesar de que así yo no tenga trabajo remunerado. Me gusta hacer muchas cosas precisamente para no enloquecerme, porque si no me enloquecería acá sin hacer nada. Y en este tiempo aproveché precisamente para hacer labores que tenía acumuladas desde hace mucho tiempo, como arreglar mis libros, recoger el desorden, separar documentos que necesitaba, que no necesitaba, y reciclar acá en mi casa. Nosotros tenemos una huerta y no he podido ir a la huerta, pero pues igual se sigue con el pensamiento del reciclaje. Entonces, yo no me he dedicado mucho a las labores del hogar. Mi mami, pues como le gusta cocinar, ella se distrae con eso. Lo que sí se ha complicado es el uso del computador, porque pues mi hija y mi yerno tienen que enviar informes, tienen que hacer cosas del trabajo, y yo casi no puedo utilizar solo hay dos computadores. O sea, yo tengo mi computador, pero se me dañó el cargador, entonces rara vez puedo utilizar el computador, entonces sí se me ha dificultado desarrollar otras labores que se necesitan con el computador. Eso era lo que quería comentar, gracias. Muchas gracias, Sandra. Entonces, han pedido la palabra Francisco y Karen, entonces los escuchamos. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Qué pena, es que no sabía manejar esta plataforma. ¿Sí me escuchan? Sí, te ¿Aló? escuchamos bien. Ah, Perfecto. bueno. Eh, pues yo quería agradecer por el espacio a las compas y ya como tratando de ser breve también por lo del tiempo. Pues yo pienso que esta, pues que esta coyuntura que nos permite pues también y fuerza muchas cosas como que estaban ahí pero que no se visibilizaban tan fácilmente, ¿no? No lo digo tanto por el entorno personal, bueno, sí un poco personal, pero no tanto inmediato, organizativo y demás, de, de las contradicciones que se han generado sobre el tema, y lo veo más que todo en relación como a los espejos que uno tiene, las contradicciones de la sociedad, pero también en los entornos más cercanos, ¿no? Algunas personas en la casa, otras fuera. Pues en mi caso vivo solo, entonces no, no tengo esa oportunidad como de entrar en tanta atención, pero sí hay algo muy concreto y que se refiere por ejemplo, además de lo que ya han hablado las compañeras, que también lo comparto, pero está el hecho como de las personas mayores, ¿no? Tías, abuelas, madres, que conocemos, en lo que se menciona la compañera ahorita que acabo de hablar, eh, sobre como esas limitaciones que el mismo sistema ha generado a las personas, tanto para el acceso a servicios, a la tecnología, a los bienes. Por ejemplo, todas las señoras que uno conoce y que tenían su forma de ingreso mínima, ¿sí? Con una actividad remunerada, pero por el rebusque más que todo, un negocio pequeño, y que en este momento se encuentran desempleadas o que no tienen forma de esos pesitos pues que se ganaban, y ahorita entran en una dependencia muy tenaz, como no solo de la solidaridad que puedan generar sino otras personas, sino también de esa dependencia a que el modelo anterior o el modelo capitalista las había tenido. O sea, por ejemplo, lo hablo del caso de una persona muy cercana que yo tengo y que de alguna manera con ese nivel de ingresos que le permitía su actividad económica, pues tenía autonomía, ¿sí? Una mediana, pero en este momento está en una situación muy precaria
porque depende de la solidaridad de sus seres queridos, pero también se evidencian o vuelven a la palestra, vuelven ahí a estar esas contradicciones con, por ejemplo, con su marido, con sus, o como esas relaciones de dominación, o sea, que no solamente es de lo familiar, sino que es el sistema en sí. Entonces eso nos despierta como esa, esa indignación y también mirar uno hace qué hacer sobre eso, pero eso es algo que está ahí, que pues en este momento no hay mucho que hacer. Gracias. Gracias a Francisco. Entonces vamos a darle la palabra a Karen y luego pasamos a el momento en el que intentaremos desglosar un poco el texto para tener como unas conclusiones importantes para seguir avanzando. Recordamos que este texto es un texto que se inscribe en una línea en la cual hay un feminismo que es un feminismo de clase, pero que es un feminismo también que contempla las diferentes opresiones y las diferencias entre esas opresiones, que por lo tanto es interseccional. Y pues bueno, démosle la palabra a Karen para luego avanzar en este desglose del capítulo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir como dos cositas nada más. Frente a las reflexiones que me han salido, pues escuchándolas y también un poco con el texto. La primera era que, como muchas de las compañeras, creo que este tiempo de aislamiento me ha permitido darme cuenta del valor de cuidado, que veníamos como manejando este tema y demás, pero sí durante unos años viví sola, justo este aislamiento pues me cogió viviendo en mi casa con mi mamá, pero es como este tema del cuidado, si bien se enuncia que ha sido como el que sostiene el tema de la economía, de lo que ha significado que las mujeres estén en su casa, de la labor del valor del trabajo doméstico, pues también ahorita escuchando a Sofi con el tema de las contradicciones que muchas veces se tienen dentro de estos círculos organizativos y revolucionarios, también era como hoy comprender que el trabajo doméstico y lo que se hace en sí en la casa también ha permitido que muchas personas salgamos en movilizaciones, podamos estar organizadas, podamos estar en ciertos espacios, entonces que la revolución misma también ha necesitado de una labor del cuidado y que hoy debe ser una apuesta que debemos pues tener en una constante todo el tiempo. Y la segunda, que no sé si se sale un poco del tema, pero que leyendo el texto todo el tiempo la tenía ahí, y era el tema de la reproducción, y que en un momento se hablaba solo de la reproducción como el tema de la fuerza de trabajo, pero todo el tiempo me venía a la cabeza y por historia, por casos cercanos que pues hoy tengo sobre amigas que están en embarazos no deseados, pues también me preguntaba este aislamiento qué debe implicar en una situación de estas. Y es un sistema de salud que hoy se va a enfocar solo en el tema del COVID y que los derechos sexuales y los derechos reproductivos como que siempre han estado en un segundo plano, nunca han sido como una parte de la agenda dentro del sistema de salud. Entonces también me he preguntado cómo es la relación que va a tener esto con el tema de los embarazos indeseados, con el tema de la decisión sobre nuestros cuerpos y cómo pues hoy también para muchas y en las últimas semanas sobre todo, no sé, los últimos 4 días ha sido un tema que he tenido como mucho en la cabeza y ahorita con el texto me salía nuevamente y era el tema de la decisión sobre nuestros cuerpos hoy también debe ser como una bandera que la debemos tener todo el tiempo. Eran esas dos cositas. Gracias, Karen, por tus apreciaciones, son muy importantes y oportunas. Vamos a darle paso a David y entonces pasamos a la parte de desglosar el texto. Hola, buenas tardes. Agradecer a todas por el espacio, a las chicas del IAPES y a quienes pues están participando. Mi intervención va un poco también en relación a lo que están acá dialogando y es un poco entender que en el texto se plantea, o bueno, la autora que considera que hay dos elementos fundamentales en esa producción capitalista. Uno, que se asocia a ese tema de la reproducción, ese papel que se le delega a la mujer desde el mismo sistema de instituciones como la familia, ¿no?
y el otro, pues entender que ese salario, ese hogar, ese trabajo en el hogar, pues es una fuerza de trabajo estable y es disciplinada, ¿cierto? Que para el capitalismo, pues obviamente es lo que le genera, pues en últimas, pues una rentabilidad. Y en eso también entender un poco, para entrar a problematizar, entender cuál es el papel de ese sujeto o sujeta revolucionario o revolucionaria que estamos forjando, porque también esa disyuntiva entre esa perspectiva tradicional un poco de las izquierdas y esa ruptura un poco que viene a ser el movimiento feminista en cuanto a la autonomía, que es lo que recalca la autora, pues también creo que deben ser elementos para la discusión. Gracias. Muchas gracias, David, por tu intervención. Entonces, recogiendo un poco, nosotras como mujeres del IAPES hemos estado intentando, digamos, entender un poco lo que está pasando alrededor de este aislamiento, entender un poco cómo este momento histórico se nos ofrece como una oportunidad para luchar aún más, para luchar al interior de lo que se había denominado que hacía parte de la vida privada, pero que hemos entendido que se ha vuelto, que es algo que es público, lo personal es político, como decíamos, pero no es solamente una consigna y una frase de cajón, sino que en estos momentos la estamos viviendo y digamos que ponernos en tensión también es importante, cuestionarnos acerca de los conceptos que hemos adquirido a lo largo del tiempo y que nos despojan un poco de esa mirada crítica de lo que ha sido la formación de las familias nucleares en el entorno capitalista, es una apuesta, digamos, que hemos tenido. Digamos que las intervenciones es interesante que han hablado personas que digamos, que viven solas, personas que viven con sus padres, personas que viven con sus padres y sus hijos, personas que viven con sus hijos, personas que viven con sus parejas. Y digamos que en todas ellas se hace fehaciente una cuestión y es cómo nosotros y nosotras, si bien teníamos cierta conciencia de que el trabajo doméstico era una carga para las mujeres y que la distribución de ese trabajo doméstico en las casas obedece a una estructura capitalista, pero que también romper con eso es difícil, que nos pone como en contradicción y que nos hace todo el tiempo pensarnos cómo puede ser la mejor forma para combatir desde nuestras casas. Creo que es importante pues que lo liguemos ahora sí como lo que hemos llamado el desglose de este capítulo. Entonces, un poco para poner en contexto, pues contarles que Silvia Federici es una feminista que viene trabajando alrededor del tema del salario del trabajo doméstico desde los años 70. Y que a su vez, digamos que ha encontrado momentos de cercanía y momentos de crítica hacia las izquierdas y momentos de nuevas reconceptualizaciones del marxismo. Digamos que ya lo hace porque la población de mujeres italianas que está en casa, que hace esa labor del cuidado doméstico, es bastante, digamos, en la época en la que ella escribe este texto. Asimismo, encontramos que no en todos los países se da este fenómeno. Digamos que sería importante situar a la Colombia de los años 70, digamos, en nuestro contexto político. Las mujeres tampoco tenían como una irrupción en la vida pública como la conocemos a través del acceso a educación, a través del acceso a trabajo, a través del acceso a la vida política del país. Y digamos que podríamos asemejar el contexto italiano al colombiano en el sentido de que habían muchas mujeres en esa época que estaban
digamos que exclusivamente ejerciendo ese trabajo doméstico. Mientras que habían otros países que, digamos, por la dinámica del desarrollo capitalista, como lo es Estados Unidos, ya esas mujeres en esos años 70 estaban desarrollando la doble jornada. Entonces, por un lado, estaban accediendo a trabajos que en la mayoría de las veces estaban mal remuneradas, y llegaban a sus casas a adicionalmente cumplir la labor del cuidado doméstico. Entonces, digamos que en ese contexto se escribe el artículo porque esa cuestión del trabajo, del salario del trabajo doméstico estaba siendo un poco ridiculizada por algunas pensadoras de las izquierdas, como es el caso de Carol, no sé si se dice Lopate, bueno, lo voy a decir así, de Carol Lopate, que decía básicamente como que las mujeres al reclamar un salario por el trabajo doméstico, lo que estábamos haciendo era cosificar el cuidado del hogar, cosificar a nuestras familias y por ende cosificar a nuestros hijos. En contra de esta visión un poco y que planteaba precisamente que en la medida en que las mujeres ya estaban accediendo, ¿cierto?, al mercado laboral, que las mujeres ya estaban accediendo al trabajo del capital, esa contradicción era más o menos como una contradicción que era voluntaria. Entonces, en un contexto de auge, ¿cierto?, en donde las mujeres se van a la vida laboral formal capitalista, pues para esta autora era básicamente una elección. Entonces, tú elegías ser o no la que diríamos de forma peyorativa, la ama de casa o no. Porque el trabajo asalariado, es decir, el trabajo del capital, era el que nos daba la independencia, ¿sí? Y era el que nos daba el poder revolucionario. Entonces, un poco cuestionando este pensamiento, es Silvia Federici la que, leyendo a otra autora italiana, en donde vuelvo y digo, pues el contexto es totalmente diferente, cuestiona esa exclusión del trabajo doméstico en la dinámica del capital. Entonces, ahí vamos a encontrar que es un trabajo invisibilizado en la medida en que genera relaciones de dependencia, pero que son de dependencia hacia el marido, que sostiene a la casa económicamente, relaciones de dependencia del marido hacia, perdón, hacia el capital, porque al no poder renunciar al trabajo, a un trabajo mal remunerado, mal pago, bajo condiciones indignas, pues lo hacía dependiente del capitalista y al capitalista le generaba un escenario de reproducción de las condiciones de formación de trabajadores, pues de mano de obra, ¿cierto? Entonces, bueno, en esa dinámica es que vamos a encontrar un poco que hay estas dos corrientes dentro de las tradiciones de izquierda, las tradiciones marxistas, y entonces digamos que aunque es un debate que se da en los años 70, es un debate que perdura y que es muy vigente en estos días, porque nos hace pensar un poco que en efecto el asumir las labores de cuidado es una opción, que en efecto no, digamos, se puede pensar que esas labores de cuidado no reproducen a la clase trabajadora y en ese sentido no reproducen a la mano de obra, porque ya no hay familias nucleares como se conocían en los años 70, ¿cierto? Pero entonces lo que Silvia Federici nos invita a pensar un poco es que en efecto el capitalismo como tal
no se hubiera podido desarrollar en la forma en que está desarrollado sin ese trabajo que no ha sido remunerado, sin ese trabajo que ha sido excluido y que ni siquiera había sido contemplado digamos, en la dinámica del mercado. Entonces, eso nos decía un poco que tiene que ver con la glorificación de la familia y era en relación a que y digamos que la tensión se encuentra en que si una labor de cuidado debe o no debe ser remunerada. Y en ese sentido, Silvia Federici dice, sí, debe ser remunerada porque es que eso ha sido lo que ha puesto a las mujeres en condición de desigualdad, en condición de miseria, en condición de miserableza, ¿sí? En relación incluso con las luchas que se pueden dar. Entonces, yo pensaba un poco, pues claro, si tú eres una mujer que tienes 4 hijos, ¿cierto? Y tienes un esposo que está trabajando para mantener a la familia y, y pues tu esposo no es muy, digamos, muy respetuoso de la dinámica familiar, entonces tú tendrías que aguantarte cualquier cosa que hiciera ese esposo o ese marido, pues porque si la plática que él trae a la casa no se puede comer. Entonces, creo que considerar ese valor que tiene el trabajo doméstico es una tarea muy vigente en estos momentos. Bueno, ella hablaba un poco también acerca de cómo en los años 70 también había pasado con los movimientos afro, y es que por muchos años el trabajo de los afrodescendientes, el trabajo de la población negra, no había sido remunerado porque era un trabajo esclavo. Ella asemeja el trabajo doméstico a un trabajo esclavo, como asemeja el trabajo que tuvieron de la mano de obra negra como un trabajo esclavo, que sin él no hubiese sido posible el desarrollo del capitalismo. Y entonces ella hace una crítica, ¿cierto?, al marxismo que, bueno, a un tipo de marxismo que considera que en el capitalismo se dan unas condiciones específicas para la revolución y que hay que esperar a que se desarrolle más o a que se progrese más para que las condiciones en las que se va a liberar o revolucionar la clase explotada va a ser, digamos, mucho más fácil o va a ser mucho. Ella dice, no. A estos que están esperando a que llegue el último estadio del progreso del capitalismo para ahora sí hacer la revolución, no, ella no está de acuerdo con eso. Ella dice la revolución es una cosa que hay que hacer del día a día y parte de reconocer que esa labor ha sido una labor de mucho tiempo, invisibilizada, esclavizada incluso y excluida. Entonces, digamos que también a mí me parece interesante como para cerrar este capítulo, que ella entonces pone en tensión quién sería el que pagaría el trabajo doméstico y bajo qué condiciones se pagaría ese trabajo doméstico. Entonces, ella decía, pues un poco criticando a Carol Lopate, que si se creía que entonces quien pagaría o que el obrero asalariado perdería más dinero si se le pagara a una mujer por su trabajo doméstico, entonces esa sería como una falsa dicotomía, una falsa tensión, porque no se le quitaría más plata, sino que el que tiene que pagar por el trabajo doméstico es el capital. Y ya dice, esta no es una demanda absolutamente, digamos que se pague por el trabajo doméstico no es absolutamente revolucionario, pero sí es un paso para poner de manifiesto y mostrar que este trabajo ha sido un trabajo invisibilizado y que ha reproducido las condiciones de la mano de obra en el capitalismo. Entonces yo, solo para la reflexión, les planteo un poco que
ella, en relación a este tema de la reproducción, dice unas cosas que me parece que debemos plantear para la discusión. Entonces, a ella se le pregunta que ella qué piensa de ese tema de la reproducción, ¿cierto? Y el trabajo doméstico. Entonces, ella dice, bueno, para nosotras era evidente que los salarios para el trabajo doméstico eran a la vez salarios contra el trabajo doméstico. Las mujeres que se han rebelado contra el trabajo doméstico han padecido un enorme sentimiento de culpa. Nunca se han percibido a sí mismas como trabajadoras en lucha. Tampoco sus familias o comunidades las han visto como trabajadoras en lucha cada vez que han pretendido oponerse al desempeño de estas tareas. Más bien, se les ha visto como mujeres malas. Hasta ese punto ha llegado el proceso de naturalización. No te ven como trabajadora, sino que estás cumpliendo tu destino natural como mujer. Para nosotras, la reivindicación del salario para el trabajo doméstico suponía cortar el cordón umbilical entre nosotras y el trabajo doméstico. Entonces, digamos que un poco por los adelantos y estos desarrollos que han hecho las feministas, es que la labor de este trabajo se ha intentado replantear en muchas familias, como yo ya lo había mencionado. Es el caso, por ejemplo, de la mía, que no se logra con total éxito, pero se está haciendo pasos hacia esa democratización del trabajo doméstico. Y dos, pues que es importante que la traigamos a colación porque aún hoy en día se ven pensamientos y comentarios expresados en una forma tan fácil como lo puede hacer un meme, que decía, por ejemplo, pobre de aquel hombre que se case con una mujer que no sabe cocinar, planchar y lavar en este confinamiento, no sabe lo que le espera. Entonces, un poco que creemos que esa visión de que las mujeres estamos hechas para servir sigue muy vigente, se está dando en el confinamiento y nos está poniendo un reto muy grande en términos de ver a estas mujeres como sujetas revolucionarias. Entonces, ese es como el desglose de este primer capítulo. Nos gustaría que lo comentáramos y que abriéramos el debate respecto a estas reflexiones que adelanta la autora. Alexandra pide la palabra. Alexandra, tienes la palabra. Bueno, no escuchamos a Alexandra, entonces, Alexandra González, debes activar tu micrófono. Hola, bueno, yo quería como retomar un poco. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Bueno, pues realmente yo quería como retomar, digamos, como el punto central que retoma Silvia Federici en este texto, y es, digamos, el tema de que la producción del capital está basada en el trabajo asalariado. Y quería retomar como algunos fragmentos del texto en el que ella plantea que, digamos, la jornada laboral que se efectúa para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, digamos, pues por parte, digamos, hacia las mujeres, y que no termina a las puertas de una fábrica, pero evidentemente son las mujeres quienes están creando las condiciones necesarias para que el sistema capitalista pueda funcionar. Y con esto me refiero al tema de la reproducción que ya veníamos tocando, y es porque digamos que aún se sigue invisibilizando el tema
de la reproducción dentro del capital. Y con esto quisiera citar concretamente a un compañero sociólogo de la Universidad de Antioquia que plantea que el feminismo no tiene absolutamente nada que aportarle al marxismo, porque dicen como que Marx tocó el tema de la explotación de las mujeres en el capital, pero entonces eso resulta problemático a la luz de la politización de la vida doméstica y además de eso, digamos, la politización de la vida de las mujeres, porque pues evidentemente así Marx, Engels hayan tocado el tema de la reproducción y de la explotación o la superexplotación de las mujeres, no es lo mismo, digamos, tocarlo de una forma tan superficial como se hizo, sino que es importante reconocer también como el trabajo juicioso que han venido haciendo algunas feministas, en este caso como Silvia Federici, frente a esta lectura, porque digamos que es muy importante a la luz de pues como esta problemática o de digamos la explotación que sufren las mujeres en el capitalismo, y es porque digamos se sigue invisibilizando nuestro trabajo. Además de eso es como digamos como si las formulaciones teóricas que vienen adelantando las mujeres no fuesen importantes para esas lecturas, porque no es lo mismo tener un desarrollo teórico juicioso, que es el que se ha venido haciendo, a simplemente mencionarlo. Creo que es uno de los puntos más problemáticos que toca Silvia Federici, además porque digamos que esta autora también lo que nos plantea es que la fuerza de trabajo no es igual a salario, que es también como lo que se plantea un poco en el capital y que es como lo que problematizan estas teóricas. Entonces quería poner pues ahí como esa reflexión frente al tema de la reproducción y la importancia, digamos, de las labores de cuidado y el trabajo doméstico que asumen las familias, porque como mencionaba Feris en ese texto, el trabajo doméstico y la familia son los pilares de la producción capitalista. Muchas gracias, compañera. Creo que ha sido bastante acertado tu comentario y pues invitemos al compañero de la Universidad de Antioquia a que lea un poco sobre el feminismo para que encuentre esa relación entre el feminismo y el marxismo respecto a la revolución. Entonces vamos a darle paso a Karen. Gracias, Alejandra. Bueno, yo quería decir dos cosas frente a la lectura. Uno, algo que mencionaba la compañera, y era la necesidad claro, de la remuneración del trabajo doméstico, pero también de la politización misma. Y acá quería hacer como, bueno, más que hacer, contar una reflexión que me da luego de trabajar con mujeres NASA, y era el tema de muchas veces también desde el feminismo, sobre todo desde el feminismo eurocéntrico, se empezó a dar como una satanización misma a las labores de cuidado que tenían algunas mujeres en algunos espacios. Entonces, en una parte del texto se hablaba como de, pues sí, como una manera de que se satanizaba cuando las mujeres estaban en casa, cuando estaban haciendo otro tipo de acciones, pero muchas veces las mujeres como que en esa labor del trabajo doméstico no significaba que estuvieran mal, sino que eran como otras formas de conspirar. Un ejemplo era el año pasado cuando estábamos en la Minga, ahí en el Cauca, era en la cocina, muchas veces las mujeres se reunían y empezaban como a mirar otro tipo de estrategias, el tema de la asamblea, bueno, empezaban a tocar también como unos temas políticos y siempre han reflexionado de cómo han sido juzgadas muchas veces por esas labores que hacen, pero es como también le damos un paso para politizarlas, porque ellas decían, claro, uno de los elementos para que, por ejemplo, los hombres puedan estar abajo en la carretera es que tienen que venir, tener un sustento, tener pues todo lo que se hablaba en el texto de que las mujeres finalmente sostenemos estas acciones también desde el cuidado mismo, pero que para ellas no significaba necesariamente que estuviera mal, sino que también es su manera de estar en la lucha y de estar en el proceso desde unos lugares diferentes que no necesariamente siempre tienen que ser en la confrontación, sin decir que no sea necesaria una redistribución de roles de género dentro de muchos ámbitos. Y la segunda era, ahorita que Sofía hablaba del tema de
las comunidades afros y también como la lucha que han venido teniendo, porque lo de ellos no se veía como un trabajo, sino como una esclavitud. Dentro del texto también había una parte que hablaba como de la producción intensiva de hijos para algunas personas, pero que para otras personas se les decía que no podían reproducirse, por decirlo de alguna forma. Y también me suscita la reflexión que últimamente se ha venido dando, justo como un artículo que causó mucho bombo en esto, y era cuando se hablaba del aborto desde una mirada muy burguesa, en donde se decía que la gente pobre debería abortar y no seguir teniendo hijos. Entonces es también, una vez más, el control sobre nuestros cuerpos, en que se dice quiénes pueden tener hijos, quiénes no, por ciertas condiciones, por ciertas no, y lo que se hace es como empezar a eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Entonces me parece que también sería como importante tenerlo ahí dentro del tema de la fuerza de trabajo. Muchas gracias, Karen. Digamos que esas experiencias que tuviste con las comunidades NASA, ¿fue NASA? Sí. Digamos que nos aportan también como que amplian el concepto de en dónde están las mujeres en la lucha de revolucionaria. Y pues sí, digamos que el título de este primer capítulo es tan importante, pues porque dice revolución desde la cocina, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante diciente eso que nos estás compartiendo. Paola, cede la palabra y entonces no sé si alguien más quiera compartirnos sus intervenciones o sus reflexiones, o damos paso como a las conclusiones de este primer encuentro de lecturas feministas. Paula Andrea Hernández y Vane y Ana María y Alejandro. Hola, Listo. pues yo quería seguir un poquito con lo que decía Karen de las mujeres NASA. Yo he trabajado en la Amazonía y allá siempre me parece muy chévere que las labores de casa son las que reproducen la sociedad y son pues sociedades que están, pues obviamente tienen su parte capitalista, pero desde una mirada diferente. Pero lo que siento que hay mucho valor es que todo este valor que se le da a las labores de la casa, como las labores domésticas, lo que podríamos poner, no está en medio de una remuneración capitalista, sino el valor está de otra manera, se ve de otra forma. Entonces me parece bien chévere ver cómo otro tipo de remuneraciones que no sean de corte capitalista podemos encontrar en otros casos. Era único que quería como decir. Muchísimas gracias, Paula, por compartir con nosotras tu experiencia. Vamos a darle paso a Vanessa. Bueno, yo quería tocar una parte súper importante que a veces nos interpela en nuestros trabajos territoriales y comunitarios y en todos los procesos en los que uno ha participado. Y es que a veces vemos las luchas aisladas, ¿no? Por lo menos la lucha por la soberanía alimentaria, la lucha por una vivienda digna, la lucha por un ambiente sano, bueno, infinidad de luchas que tenemos diariamente, pero que Silvia nos recuerda de que esas luchas están interconectadas, ¿no? Y que por eso es tan importante traer pues digamos, al movimiento feminista, a todas las luchas de las mujeres, hacerle una crítica a lo que es el sistema económico, y en este caso, pues, digamos, como lo que nos ha dejado Marx, Engels, y pues, digamos, varios marxistas, ¿no? Que más allá de yo creo, ¿no? Que muchos espacios en los que uno participa cree que, digamos, que estas discusiones no se pueden llevar a ese nivel porque tal vez no se comprenden, porque tal vez no tenemos, digamos, como ese grado de comprensión porque no nos hemos leído tal vez todos los textos, pero que nos lleva a repensarnos que esa lucha que estamos haciendo en los territorios, en todos nuestros trabajos, hasta en el hogar, están muy relacionados en el sentido de que todo hace parte de la vida, ¿no? De esa vida digna que queremos las mujeres, y en el caso de nosotras, pues de que somos explotadas de varias formas, ¿no? No solo como mujeres, en el hogar, cuidado, también si pertenecemos a alguna etnia o tenemos alguna discapacidad. Entonces, creo que es muy importante retomar que todas esas luchas que históricamente, tal vez en izquierdas bastante sectarias, digamos,
han querido como desvalorar, digamos, el sentido de tenerla dentro de sus banderas de luchas, es muy importante porque pues nos permite tener un mejor análisis de las realidades que estamos viviendo nosotras como mujeres, en todos los roles que se nos han sido impuestos, pero también los que hemos asumido directa o indirectamente. Entonces, eso era lo que quería compartir. Gracias, Vane. Vamos a darle la palabra a Ana María López. Hola, buenas noches. Yo quería un poco hablar en línea con lo que decía Vane sobre cómo la interconexión de las luchas de las mujeres, un poco sobre cómo esta visión de los derechos reproductivos como una visión también revolucionaria, como una postura frente al capitalismo que dice, no voy a seguir reproduciendo y no voy a seguir como... sí, siendo una fábrica de mano de obra digamos, como para el mantenimiento del sistema económico, como lo decía la autora. Entonces, un poco es como que el texto, haber leído el texto me brindó esa nueva noción de comprender el aborto y la lucha por la legalización de nuestros derechos sexuales desde una mirada también como revolucionaria y en términos pues de la caída del capitalismo, de acabar como con todas estas múltiples opresiones. Y ya era ese el análisis que tenía. Gracias, Ana María. Vamos a darle la palabra a, a Francisco y luego Karen Valeria. Hola, dos cositas. La primera es, pues, rescatar como esa reflexión que se hace frente al tema de las reivindicaciones en torno al salario y esa diferenciación también de fuerza productiva, porque también nos da elementos para también, ¿qué? Pues hacerle el cuestionamiento a la sectorización como de las mismas luchas, ¿no? Por ejemplo, cuando desde los gremios, por ejemplo, desde el sindicalismo, los compañeros y compañeras como que se definen como que los logros en sí vienen siendo las reivindicaciones laborales, más no esa disputa frente al trabajo, ¿no? Como es visto el trabajo y el ser humano dentro de esa dinámica o esa estructura del capital. Entonces, esa reflexión nos la da cuando se dice, bueno, o sea, nosotros o nosotras estamos luchando, o la lucha no solamente es por una cuestión de salario, sino también es frente a esas formas de explotación. Entonces, eso llega a una segunda reflexión que me parece importante, y también es sobre cuál es en sí, o cómo se caracteriza en sí la crítica frente al rol, ¿sí? de la labor en la vida cotidiana, en la disputa, ¿sí? Por la autonomía, por la libertad, por la liberación, por la independencia. ¿Por qué lo digo? Porque yo pienso que nosotros a veces nos rayamos un poco con el tema de que las labores del hogar tienen que estar definidas o sea, que no estén caracterizadas solamente para el tema de las compañeras o de las mujeres en sí, sino que es una labor, ¿sí? Es una labor y es una responsabilidad que si yo vivo solo, pues las asumo. Y si vivo con alguien, independientemente si es compañero o compañera, pues es compartida. Sí, entonces también es como un elemento importante, también es el tema de la solidaridad, pero también el de la reciprocidad, porque vivimos es en sociedad. Y finalmente, cuando se habla como del rol de esta, por ejemplo, yo digo es que en Colombia hay que tener varios lentes para analizar el tema. ¿Por qué razón? Porque, o sea, nosotros todavía tenemos formas
coloniales, del colonialismo heredado, frente al relacionamiento social, a la composición de la estructura social, familiar. Tenemos formas un poco más liberales frente al tema, por ejemplo. Y tenemos ya en este momento unas nuevas dinámicas de configuración social que son un tanto más posmodernas frente a esa dinámica de construcción de sociedad. Y algunos ya están hablando del posmodernismo. Entonces, ¿cómo nosotros caracterizamos la lucha o la disputa desde todas las luchas de género contra el patriarcado, pero también entendiendo esa diferencialidad que hay? Sí, porque en Colombia, además de tener estos distintos visiones de construcción de sociedad, también tenemos otro elemento que es esa diversidad cultural, ¿sí? Entonces, hay unas comunidades, incluso dentro de las comunidades indígenas, hay distintas formas de asumir la composición, los roles, que hay muchas que criticamos, obviamente, sí, porque son como ya demasiado mezquinas incluso frente al trato hacia las mujeres, pero hay formas un poco que también que compartimos desde la configuración de comunidad que han establecido los pueblos originarios de acá de nuestra América. Entonces, como también encontramos una diferencialidad total entre formas de comprensión de sociedad, como ya lo decía, desde lo heredado de lo colonial, lo liberal, lo moderno, lo posmoderno, las que tienen que ver con las creaciones autóctonas o autónomas de esos sincretismos, las que tienen que ver con las comunidades étnicas, no solamente indígenas, sino también de las comunidades negras. Entonces nos lleva como a ampliar o buscar ampliar mucho más ese panorama de reflexión sobre el quehacer del feminismo. Por eso no hablamos de feminismos marxistas, feminismos materialistas, hablamos de feminismos populares. Yo pensaría que es también pensando en esa diversidad del sujeto y la sujeta, por decirlo así, sujeto como concepto, el sujeto social, ¿sí? O el sujeto revolucionario. Bueno, dejo ahí. Perdón por alargarme. Gracias, Francisco. Tenemos la palabra de Karen Valeria, luego Alexandra y Marisol. Hola, ¿me escuchan? Hola. Te escuchamos perfecto. Bueno, mi intervención iba más en vías de lo que alguna compañera dijo ahora sobre cómo esto de la negación del sistema patriarcal junto con el sistema capitalista sobre del control de nuestros cuerpos, que hoy como que se evidencia en eso de la exigencia por el derecho al aborto desde el movimiento feminista, tiene que ver precisamente con negarnos esa posibilidad de controlar pues esa forma natural o biologizante que nos han dado las mujeres del maternar, que es lo que por lo menos en el texto se habla sobre el trabajo reproductivo. Entonces a mí me parece muy interesante que el tema del aborto se trate desde allí, desde una visión también anticapitalista, porque, y que también ha hecho mucha falta en el fundamento, digamos, para aportar al debate cuando estamos en esos procesos de reivindicación por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Yo recuerdo que una autora en algún momento decía que nosotras cuando estábamos reivindicando el derecho al aborto, estábamos teniendo control sobre los medios materiales de producción de las mujeres, porque si nos han dicho que nosotras, que eso es como nuestro trabajo para la reproducción, pues tener control sobre eso significa, por ejemplo, el derecho a decidir si queremos o no maternar. Y que me parece que ese elemento también se toca cuando Federici habla sobre el sexo en el texto. Eso digamos que lo hace un plumón muy largo cuando se refiere a qué es el sexo para el movimiento feminista hoy, que eso también es una discusión muy académica, y también mi intervención iba en vías de eso, en que yo estoy muy de acuerdo con que el feminismo, o por lo menos la lucha antipatriarcal, se centre en la experiencia, porque eso es lo que nos ha ayudado incluso a juntarnos con las mujeres, pero que también hace falta que el movimiento feminista empiece a caminar teóricamente, por lo menos desde el sur, para hacer nuestros planteamientos, y que no nos dé miedo, por ejemplo, decir que este texto es una confrontación beligerante contra el marxismo, decirle al marxismo, mire, incluso ella lo dice
quizás por contextos históricos. A mí no me parece que sea por contextos históricos, porque ya en el contemporáneo de Marx estaba Flora Tristán ya hablando de estos temas. Incluso Marx le roba una consigna a Flora. Bueno, en fin, yo no creo que sea históricamente, aunque también hay un debate, pero yo creo que sí nosotras tenemos que empezar a hacer confrontación y a decir, y en el texto ya dice, necesitamos redefinir qué es el capitalismo y necesitamos redefinir quién es la clase obrera, porque hoy dentro de esa clase obrera no estamos, por ejemplo, las mujeres que estamos haciendo trabajo reproductivo. Entonces, teóricamente desde la academia también yo creo que, y desde estos lados del sur, porque pues digamos en Occidente las mujeres feministas o las mujeres, sí, nos llevan como años luz teóricamente, y desde el sur tenemos otras experiencias como las que nos plantea la compañera Karen, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que hoy para ellas el trabajo reproductivo pues no es perder una forma de control sobre sus cuerpos o sobre la comunidad, sino que más bien es el aporte que ellas creen que le están dando a sus comunidades. Entonces yo creo que sí deberíamos como empezar también a hacer pujanza, a decir, mire, necesitamos entrar dentro de esa lucha de clases, pero también necesitamos desde nosotras definirnos dentro de esa lucha, que es la clase. Incluso la autora a la que me refiero se llama Monique Witting. Ella habla sobre el lesbianismo, sobre cómo la heterosexualidad es un campo pues, de poder dentro del patriarcado. Y entonces ella también habla de cómo redefinirnos como mujeres, también hace parte de redefinir cómo sujetas desde la individualidad, pero también desde la clase. Entonces dice, nosotras las mujeres somos una clase y los hombres son una clase. Las mujeres somos la clase explotada y los hombres son las clases explotadoras. Y allí lo que ella propone también es redefinir qué es eso, o sea, quién somos nosotros dentro de esas relaciones de producción, porque hoy el marxismo no lo están teniendo en cuenta. Entonces, sí me parecía como muy interesante que nosotras, que hay varias vertientes, sí, pero que hay que hacer mucha puja en que tenemos que construir teóricamente qué es eso del feminismo popular, porque yo creo que hace falta también ganar en debate allí, incluso con lo que decía el compañero de la Universidad de Antioquia. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra. Ay, perdón. Creo que seguía Alexandra. Hola. Sí, Hola. Bueno, yo iba un poco en la misma vía de la compañera y como en esa vía de las discusiones que nos damos a veces entre los distintos feminismos, y cuando yo leo a Federici, yo pienso como en esa posibilidad y bueno, y pienso en la pregunta de qué es una mujer emancipada y nosotras como feministas, cuando hablamos sí, de la emancipación de las mujeres, de la posibilidad de que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, que pueda tomar, sí, que pueda autodeterminarse. Muchas veces desde muchas vertientes del feminismo, como se lee a veces, hablamos como de unas mujeres que no puedan ni tocar la cocina y que tengan que salirse de una u otra forma de esas actividades de cuidado que han sido pues dispuestas siempre biológicamente para las mujeres. Entonces siempre pues yo me pregunto es cómo llegar a o cómo posibilitar que efectivamente desde el feminismo hablemos desde la capacidad y la posibilidad de que todas las mujeres podamos autodefinirnos y de tomar nuestras propias decisiones, sea dentro del hogar, sea con actividades de cuidado o no. Y yo creo que este momento histórico lo demuestra y demuestra que ese tipo de actividades de cuidado efectivamente deben ser pagas y deben ser pagas no solamente en términos de salario, sino en términos de todo lo que le aporta a la sociedad. Y digamos, en mi caso como trabajadora social, en este momento, sí, como este tipo de profesiones que siempre han sido subalternizadas porque son actividades de cuidado, como vienen a tomar relevancia en un momento histórico y en un momento pues de calamidad y de salud pública como este a nivel mundial. Entonces es un poco eso, preguntarnos cómo hasta qué punto es el revalorar y el desmitificar un poco, sí, como esas actividades, esas tareas de cuidado que hacemos las mujeres y que hemos hecho y que muchos hombres también hacen,
podemos nombrarlas y sí, como denominarlas de una forma distinta, más allá de la emancipación o no. Entonces, creo que eso es una labor también que tenemos como feministas y dentro de los distintos feminismos, como seguir, sí, como problematizando este asunto. Gracias. Gracias, Alexandra. Creo que sigue Marisol. Sí, sigue Marisol. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, soy Marisol, soy estudiante de Sociología de la Universidad del Valle y pues después de la lectura del texto, pues mi comentario iría más bien encaminado a ciertas precisiones alrededor de lo que dice la autora. Entonces, a raíz de, bueno, a la luz de sus argumentos y su interés por un salario, yo quisiera que tomáramos en cuenta la experiencia de las mujeres negras que realizan trabajo doméstico fuera del hogar y a las cuales el hecho de que reciban un salario no ha significado precisamente una liberación. Antes, al contrario, considero que ese trabajo doméstico, pues que se hace fuera de sus hogares, em, ha significado más bien que el trabajo que se, que se paga, el trabajo doméstico por el cual se recibe un pago, sea un trabajo más que feminizado, racializado y por lo tanto precario. Entonces yo creo que también sería importante hacernos la pregunta de que si es verdad que en realidad el salario ha significado para las mujeres negras o indígenas, que pues quienes principalmente somos quienes trabajamos en esto, de verdad el salario ha significado una liberación respecto a nuestras condiciones de marginalidad y precariedad, que vienen no solamente por ser mujeres, sino por ser mujeres negras, indígenas y empobrecidas. Entonces, pues respecto a lo que la autora dice sobre la familia, yo creo que también deberíamos ubicar a esta institución familiar dentro de un contexto histórico, partiendo desde la crítica, desde el punto de vista de la dialéctica. Es un producto histórico que tiene un comienzo, en efecto tiene un apogeo, pero que también tiene un fin. Entonces, tomando en cuenta ciertas tendencias demográficas de los últimos tiempos, deberíamos también analizar cómo han cambiado las estructuras de la familia últimamente. El tipo de hogar, los hogares últimamente ya no son grandes, hay muchos hogares compuestos de solo 2 personas que incluso ni siquiera tienen hijos. Esto se ha visto marcado por la inserción de las mujeres en el campo laboral. Entonces, pero entonces también hay que tener en cuenta qué tipo de mujeres tienen acceso a este mercado laboral, principalmente mujeres de clases medias. Y mientras estas mujeres de clases medias están fuera de sus hogares produciendo para el capital, ¿quién se encarga de hacer este trabajo doméstico? Porque como decía el compañero, es un trabajo que sí o sí hay que hacerlo, pues que es un trabajo de cuidado. Entonces, este trabajo es hecho principalmente por mujeres negras o indígenas que pues no sé si en realidad el hecho de recibir un salario haya sido un hecho de liberación de estas personas respecto a sus condiciones de precariedad. Creo que antes al contrario, antes las ha sometido, o sea, las ha puesto en una lógica de doble opresión. Y pues muchas gracias. Gracias, Marisol. Muy oportuna tu intervención. Nos hace reflexionar muchísimo también en torno al trabajo asalariado doméstico fuera del hogar. Y creo que esa es una pregunta que tenemos que, digamos, hacernos con mucho cuidado y con muchas pinzas porque en efecto lo que tú dices se puede traducir en prácticas también racistas, ¿no? Per se. Entonces, vamos a darle la palabra a Ana María. Creo que sigue Ana María. Esperen, qué pena con ustedes. Sí, sigue Ana María. Y, y listo. Finalizaríamos con Ana María. Hola, buenas tardes para todos y para todas.
Bueno, pues digamos que cuando yo vi el conversatorio, yo decía, bueno, ¿y cómo empezamos a relacionar el tema del capitalismo que nos nombraba Marx frente al feminismo? Comencé a leer el texto y comenzaron a surgir muchísimas cosas. Y una de las cosas que surgieron fue, digamos, nosotras, las mujeres, queremos la igualdad en temas laborales, pero digamos que más que pensar en la igualdad de temas laborales, debemos de pensarnos en una revolución en donde todos tengamos todos y todas tengamos mejores condiciones de salarios, independientemente de si tienes que trabajar en la casa, deberías de tener un salario que venga, no sé, por parte del Estado o algo así. Entonces yo pienso es que más que buscar la igualdad en condiciones, tenemos que buscar es mejores condiciones para todos, mejores salarios, que el capitalismo que ahorita nos está formando sean mejores condiciones para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Acá hay unos planteamientos que se están haciendo vía el chat. Agradecemos a quienes continúan con nosotros, ya son casi 2 horas de estar aquí compartiendo. Entonces, se plantean como 2 preguntas que creo que podemos llevarnos para la próxima discusión dentro de 8 días. Una es, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Dice, incluso las mujeres burguesas que están en la casa también serían mujeres explotadas. Y la otra pregunta, el otro comentario es la liberación para unas mujeres de clases medias y blancas y la continuidad de la explotación para las mujeres racializadas y migradas. Creo que el asunto es bastante importante abordarlo y creo que, digamos, una contribución que hace la autora es precisamente a plantearnos desde un feminismo de clase, un feminismo que como todas entendemos, pues existen diferentes corrientes del feminismo, pero que desde el horizonte en el que estamos nosotras situadas es un horizonte que se piensa justamente o se intenta pensar justamente esa interseccionalidad y que por supuesto pues no es un feminismo burgués o que no pretende ser un feminismo burgués. Me gustaría pues que lo dejáramos para la siguiente sesión y pues nada, agradecerles a todos y a todas las que han estado en esta primera sesión. Estamos muy contentas. Pues como lo mencionaba Vane al inicio, pues la idea es que las sesiones estén a cargo de una persona diferente cada 8 días. Entonces, pues antes de hacer las conclusiones, queremos preguntarles si alguna o alguno quiere dinamizar la siguiente sesión y cómo sería, pues tomaríamos los datos y nos pondríamos en contacto a lo largo de la semana para ver cómo le va en esa planeación. Sabemos que, digamos que por el medio tecnológico pueden haber diferentes problemas de audio, de video, etcétera, pero pues hoy era un poco el experimento por medio de esta plataforma Meet, entonces continuaremos con esta plataforma dentro de 8 días y pues queremos saber si hay alguien que se quiera postular para dinamizar la siguiente sesión. ¿Nadie todavía? Listo. Entonces, bueno, las chicas del IA, pues entonces definiremos quién se encarga de la siguiente sesión. Y pues nada, pues para cerrar, quería un poco leer un textico muy chiquito, que es un texto literario que está dentro de un libro que se llama Basta, Mujeres Colombianas contra la Violencia de Género, y dice así: Adiós, vida mía, de Diana Marcela Leal Díaz. Anudó sus lágrimas y con un leve arrojo de coraje balbuceó: No preguntes por qué, ni yo lo entiendo. Tomó un profundo respiro y continuó: Me despido. Ya no puedo vivir tus sueños, ni cumplir tus caprichos.
En verdad lo siento. Se acabaron los paseos en el parque y las noches de amigas. Mi dinero ya no te pertenece. Ya no cocinaré, ni lavaré, ni plancharé para ti. Mostrándose los golpes, finalizó. Debes entender que ni tu sonrisa cabe en esta casa. Cerró los ojos, dio la espalda al espejo y volvió a la cama junto a él. Ella es de Pitalito Huila, de la coordinadora educativa. Quería cerrar con este texto porque también nos hace una invitación a partir de las reflexiones que estamos teniendo ahora para contribuir a que más mujeres contemplemos este feminismo como una oportunidad para la emancipación. No sé si mis compañeras quieran decir algo más. Paola, Vane. Realmente nuestra propuesta, como lo decíamos al comienzo, no es ser acá como las más sabiondas, ni mucho menos, sino que en efecto, así como se dio en la discusión, podamos entre todas discutir, ponernos de acuerdo en cosas. También está bien no estar de acuerdo, sino como realmente generar un espacio de formación en el que más mujeres puedan llegar a estos espacios. Realmente es muy preocupante cómo los índices de violencia aumentan en nuestras casas, los índices de violencia sexual en tiempos de cuarentena, y creo que es una urgencia pensar cómo precisamente no ampliamos estos espacios, que la opción del trabajo doméstico, de esto realmente no sea la única forma en que las mujeres puedan existir, sino que realmente todas podamos pasar por nuestra mente el derecho de elegir frente a muchísimas cosas y de ser críticas frente a estos contextos. Entonces, pues realmente muchas gracias a todas las que estuvieron participando. Les recordamos, si nos quieren a través del correo, nos pueden escribir, si quieren dinamizar el espacio, si no, pues desde el IAPES lo estaremos dinamizando, pero ojalá pudiéramos entre todas seguir construyendo esto. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, a Sofi por dinamizar la lectura, y pues a todas que estuvieron casi 2 horas con nosotras escuchándonos. Muchas gracias. Vane, ¿tú quieres decir algo para cerrar el espacio? Sí, pues también en esa misma línea, agradecerles a todas y a todos por compartir este momento que se alargó a 2 horas y que nos hace recordar, ¿no?, que estas redes son tan necesarias, no solo en este momento de aislamiento, sino nosotras como mujeres, ¿no?, repensándonos todo lo que hacemos diariamente y junto con nuestros compañeros. Entonces, no, súper agradecida y contenta de poderlas escuchar y poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a todas, a nombre de la Escuela Nacional Orlando Fals Borda y del IAPES José Martí y de Ciudad Movimiento, queremos pues decirles que la invitación es que de pronto, no sé, como que hagamos el proceso de pronto decir a alguna compañera o algún compañero que queramos que se sume a estas discusiones que son bastante provechosas, para que lo haga dentro de 8 días. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, y pues vamos a dar por finalizada esta reunión.